vesprada, amigues i amics. Estem ací un dia més en Webinars La Nau. En aquesta ocasió, dintre de la línia d'exploració de les polítiques culturals, tenim amb nosaltres la periodista cultural del diari Las Provincias, Carmen Velasco, i la regidora d'Educació, d'Acció Cultural, de Joventut i de Cooperació al Desenvolupament, Maite Ibáñez. Benvingudes les dos a Webinars La Nau. Abans de començar la sessió, per a totes les persones que ens esteu acompanyant, i hi haurà que repetir-lo després a les que se tornen a incorporar a través dels nostres tècnics, hi ha que fer tres apreciacions. La primera, per favor, manteniu apagats el micro i la càmera mentre estem seguint el webinar. És una qüestió d'eficàcia tècnica, però també de sostenibilitat ecològica. En segon lloc, tinc que advertir-vos que la sessió s'està gravant i que després es transmetrà a través de YouTube una vegada editada. Per tant, sigueu conscients que si participeu, la vostra participació serà gravada. I la tercera és que respecteu a les persones que estan participant. Al final de la sessió, en l'última part, dedicarem uns minuts a incorporar les preguntes que s'hagin pogut plantejar a través de la col·laboració, la vostra participació en el xat. El xat el teniu a la dreta, el desplegueu i podeu anar participant a lo llarg de la sessió amb els vostres comentaris i preguntes. Jo incorporaré en la part final de la sessió aquelles preguntes que dintre del temps que tenim estipulat es puguen tirar endavant. Si alguna persona que diu ara mateixa que no sent adequadament la meva intervenció se troba en aquesta situació, que torne a entrar de nou perquè a vegades passa això en el primer moment. La resta de persones jo crec que sí que estan escoltant adequadament la nostra emissió. Repeteix, per tant, tenim a Carmen Velasco i a Maite Ibáñez que van a tractar sobre l'acció cultural i la política cultural en l'era post-Covid. Tal vegada nosaltres hem sigut massa pretensiosos parlar ja de post-Covid, perquè com sabem, aquest virus que no és ni un ser viu ni tampoc és exclusivament un ser inerte, aquest ser, SARS-CoV-2, està amb nosaltres i, per tant, tenim que tindre molta prudència. Doncs anem a parlar de les polítiques culturals en la ciutat de València en tot el ventall d'accions que són la competència de Maite Ibáñez. Carmen Velasco conduirà la conversa i, per tant, jo ja li passe la paraula a Carmen Velasco donant-li les gràcies per haver acceptat participar en aquest webinar. Carmen, benvinguda y tienes la palabra. Endavant. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por estar en vuestras pantallas escuchando esta conversación. Bueno, el título del webinar puede que suene un poco pretencioso, pero si vamos aprendiendo algo, hay algunas lecciones que puede dejar la charla, o puede ser interesante o vamos aportando, porque si hay algo que está por escribir, probablemente sea el futuro cultural, ¿no? Y quizá entre todos, entre Maite, entre los asistentes desde sus casas y tal, podamos ir marcando pequeñas hojas de ruta o semillitas que luego en algún momento igual se pueden recoger. Cuando la gente habla de cultura o de políticas culturales, siempre les viene a la mente pues, grandes museos como puede ser el Prado o puede ser el Louvre o grandes auditorios, ¿no? Como el Palau de les Arts o el Liceo. Pero si algo ha demostrado el confinamiento, que afortunadamente ya estamos dejando atrás, es que la cultura justamente es ese paracaídas, muchas veces invisible, que cada persona puede abrir en momentos difíciles como ha sido una pandemia. Me refiero a que durante estos días
hemos escuchado canciones en bucle. Hemos leído libros durante nuestro arresto domiciliario. Incluso hay películas y series que hemos visto que nos han ahorrado el tedio de la tarde o las horas muertas, ¿no? Y eso es prácticamente o esencialmente la cultura, ¿no? Lo que nos sitúa en el mundo, lo que nos perfila una sensibilidad artística, lo que nos motiva un interés estético, e incluso lo que nos salva, ¿no? Que nos salve una tarde tonta. A veces salvar una tarde tonta ya es bastante. Entonces, la cultura como herramienta que nos sostiene más allá del dinero, del trabajo, de la salud, del estatus económico, es algo que nunca se debe perder del foco, porque nos alumbra allá donde estemos, a cualquier edad y en cualquier momento. La cultura es algo íntimo, como intransferible, como iba comentando, pero necesita una red de profesionales, ¿no? Que son los artistas. Una estructura económica, empresas, compañías, músicos, unas políticas culturales para garantizar pues, el acceso a la cultura, establecer precios o velar por las condiciones laborales de los artistas. Y con la pandemia, justamente todo este tejido externo de la cultura es lo que se ha desvanecido, ¿no? Y lo que igual hay ahora que reparar o reconstruir, ¿no? Como utilizan en el Congreso de los Diputados y en las entidades políticas. Pero todo esto devuelve a los artistas y a los que tienen algún tipo de responsabilidad en la gestión cultural, como es el caso de Maite Ibáñez, a una realidad un poco por perfilar, ¿no? a otro escenario. Porque hasta ahora nunca estaba el escenario de gestionar algo no presencial, ¿no? Como era lo que nos había pasado. Esta semana es bastante importante porque esta semana es cuando ya empieza la normalidad, ya se están recuperando la apertura de las instituciones, los museos ya han abierto, también han abierto los autocines y alguna sala de cine de reestreno. Y el próximo viernes, cuando ya todas las salas de cine comienzan su andadura, su reapertura, se estrena la película Cinema Paradiso, ¿no? Que es una película que un poquito viene a hablar o viene a recoger en esencia la importancia de la cultura, tanto para el espectador como para la comunidad, en tiempos duros. En el caso de la película es una guerra, ¿no? Lo que marca el contexto. Bueno, la película en sí misma también es una declaración de intenciones. No es un estreno, Cinema Paradiso, pero bueno, no pasa nada porque la cultura tampoco siempre tiene que estar pendiente de la dictadura de la novedad. Pero sí que es una película que probablemente ha dejado un pozo, o debería dejarlo, y también eso es la cultura, ¿no? Es un fondo de armario, un lugar de encuentros. Es decir, iremos al cine a ver Cinema Paradiso o cualquier otra película, iremos a los festivales de cine, a los conciertos, también se reabre la Filmoteca esta semana, disfrutaremos, pasaremos horas de ocio. Pero todo eso también tiene que servir para hacernos una reflexión sobre el papel o la esencialidad de la cultura. Hay una frase en Cinema Paradiso de Alfredo, que es el operador de cámara de la cabina, que dice que el progreso siempre llega tarde. Entonces aquí, Maite, ya empezamos contigo. Una de las primeras preguntas, ya que estamos saliendo y que estamos dejando el confinamiento, es si está la cultura, el sector cultural, incluso los públicos, preparados para disfrutarse o gestionarse de otra forma, más allá de casa, más allá de la casa. Bueno, gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, vicerrector, por invitarme a esta sesión de webinars y a todos los que estáis conectados. Me gustaría enviar un saludo especial al equipo de la Fundación General de la Universidad y al del Centro Cultural Lanao, que estáis preparando la conexión, por este momento de jazz que nos habéis preparado de Leandro Perpiñán mientras preparábamos la conexión. Y bueno, al hilo de lo que habéis comentado ambos, la verdad es que, aunque el título pueda parecer pretencioso, sí que es cierto, como decías, Carmen, que bueno, hoy es el primer lunes de la nueva normalidad y de alguna manera pues la perspectiva de estos 100 días nos puede permitir
bueno, pues tener una valoración de esas necesidades que ha planteado el sector cultural, de esas respuestas tan importantes que, como bien decías, ese paraguas, ¿no?, que nos ha servido para soportar mejor el confinamiento. Yo creo que es una herramienta fundamental, no solo como entretenimiento, sino como una herramienta, bueno, pues de imaginación, de poder viajar fuera de nuestra casa, y también una herramienta intergeneracional. No olvidemos que el confinamiento ha obligado, entre comillas, ¿no?, a permanecer con diferentes edades en casa, y la cultura ha sido una herramienta muy importante en ese sentido. Volviendo a la cuestión o a la pregunta que decías, bueno, pues realmente el formato digital, como hemos visto, no estaba preparado. No estaba preparado porque, entre otras cosas, lo que hemos detectado ha sido una importante brecha digital. Yo, como ha dicho antes el vicerrector, aparte de encargarme de acción cultural, también en educación y en juventud, hemos empezado a generar proyectos para poder solventar esta brecha digital. Es muy importante esa conexión. Ahora estamos viendo una imagen de Tallat, ¿no?, de un proyecto de ballet triádico que presentaron en la Mutant. Lo elegí porque, bueno, realmente estábamos como en una burbuja, ¿no?, durante estas semanas, y, bueno, ha sido importante desarrollar esas herramientas. El soporte digital, evidentemente, no estaba desarrollado como pensábamos. Yo en muchos momentos pensaba estas sesiones que hacían de Conecta Museos, que nos reunían el grupo de la Visible, ¿no?, cuando, bueno, reunía diferentes museos de la ciudad para realmente detectar esas carencias, no solo a nivel de redes sociales, sino a nivel de soportes digitales, que hemos detectado que los centros culturales, bueno, pues no hemos tenido repositorios, no hemos tenido documentación en ese sentido. Hemos tenido que generarla también durante estas semanas de pandemia, y al mismo tiempo yo creo que va a ser un complemento a la actividad presencial, que a partir de ahora, desde luego, no vamos a olvidar. Hemos hecho, pues eso, proyectos destinados, ¿no?, a poder desarrollar otras actividades, algunos que han nacido desde esta sensación de confinamiento, y otros que hemos recuperado o que han abierto en soportes privados para compartirlos con todos, ¿no?, como ha pasado, por ejemplo, con la Red Nacional de Teatros. Y ha sido, bueno, pues una buena herramienta que, desde luego, como bien decías, bueno, pues hemos detectado que no teníamos ese desarrollo, ¿verdad?, de cara a poder generar contenidos digitales en estos momentos. La imagen que hemos visto anterior también era de la Mutant, de ese teatro vacío, pero, bueno, a partir del sábado ya lo animaremos. Y Maite, también supongo que habrá sido muy importante durante esta época de confinamiento que tanto los espacios que tú gestionas, pero esto es extensible a todas las instituciones, generen una identidad también digital, ¿no? Es decir, de hacer comunidad a la hora de que el punto de encuentro sea online, ¿no? Sí, se han creado pequeñas audiencias conectadas, quizá antes, ¿no?, que no podían desarrollarse así. En este momento sí que se han generado esos pequeños grupos que, ya te digo, van a seguir conviviendo con la presencia física en las actividades culturales. Sí que es cierto que, bueno, ahora estamos detectando esa necesidad de la experiencia física del espacio que no hemos tenido durante estas semanas, pero, bueno, ha sido una nueva lectura el adaptarnos al formato digital, y también el reto, como te decía antes, intergeneracional. Ha sido importante unir a diferentes edades dentro de ese marco, ¿no? ¿Y qué lecciones sacas tú como gestora en todas tus reuniones con agentes culturales y tal? Es decir, la pregunta igual es un poco categórica, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que deja la cultura confinada? Pero no sé si tú has podido ya percibir algo, aparte de la falta de una identidad digital de las instituciones. Por un lado, yo creo que, a ver, la parte más positiva es que la cultura se ha situado como un valor fundamental dentro de nuestras vidas. Ahora mismo ha sido una herramienta importantísima durante el confinamiento. Pero, por otro lado, sí que, a pesar de ese valor importante, sí que hemos detectado, yo, por ejemplo, bueno, hace un par de días leía un artículo de Raúl Aveledo en El Salto, donde decía que 6 de cada 10 trabajadores culturales recibieron propuestas para trabajar sin cobrar durante el confinamiento.
Es decir, hay una parte de generosidad por parte de los artistas que hemos visto que se ha desarrollado durante estas semanas, bien de manera voluntaria o bien a través de ciertos trabajos, como hemos visto, que refuerzan esa imagen de precariedad, ¿no? Un poco lo que decía Remedios Zafra en el libro del entusiasmo, ¿no? Esa precariedad laboral en el mundo cultural se ha reflejado claramente. Por un lado, la parte más negativa, evidentemente, es que este parón, lo que caracteriza es que hay una pérdida de autonomía del sector. El sector, evidentemente, y luego lo veremos, necesita más que nunca un apoyo público, un apoyo institucional, bien a través de ayudas directas, bien a través de subvenciones para poder superar este parón. Pero, por otra parte, sí que es verdad que la cultura se ha consolidado como un derecho básico de la ciudadanía. Y yo creo que nadie puede negar que en estos momentos esa visibilidad integrada en nuestro día a día, yo creo que la ha reforzado muchísimo, ¿no? Ha sido un contexto tanto humano como creativo, que se ha visto más allá de este tópico, ¿no? Que hablan de los titiriteros. Ha sido una realidad que de una u otra manera, bien a través de entretenimiento, bien a través de la propia creación, se ha integrado en nuestras vidas, y yo creo que esa parte es muy positiva para poder trabajar la consolidación. Pero sí que es cierto que, bueno, también existe esta otra parte que tenemos que trabajar, ¿no? Son lecciones que a partir de ahora vamos a tener que poner en marcha. Yo creo que también ha sido importante este apagón cultural de cara a, visiblemente, ¿no? De cara al ministerio, por ejemplo, ¿no? O sea, un poco visibilizar la necesidad de considerar la cultura como un bien de interés, un bien de interés para todos, y yo creo que en ese sentido este confinamiento lo ha demostrado con creces. Este confinamiento lo que sí que ha demostrado una vez más es la generosidad de los artistas, ¿no? Por lo que tú decías, que bueno, compartían en redes sus obras, se recomendaban discos, series, incluso empresas ofrecían sus contenidos de forma gratuita. Luego, si quieres, volvemos a esto, pero como has hablado tú de la precariedad y del entusiasmo, pues también me gustaría, de alguna forma, plasmar que una cosa es la creación y que los artistas han estado ahí creando y buscando el público en las peores condiciones posibles, y otra es la industria cultural, ¿no? Que son que los dos forman parte de un mundo, pero que no hay una correlación honesta o al menos bien retribuida, por así decirlo. Sí, de alguna manera yo creo que estos tiempos son momentos para hacer ese reajuste, ¿no? Y revisar un poco la situación. Yo creo que este protagonismo que han desarrollado durante estas semanas nos tiene que servir para eso. Ha habido, pues eso, una democratización mucho mayor de la cultura, también del uso de imágenes que nos han acompañado. También me gustaría destacar, ha sido también una casualidad, ¿no? Pero que durante estas semanas se han vivido muchos días ha sido pues el día del circo, el día de la danza, el día del teatro, el día de la poesía, el día de los museos con los que se han abierto los museos, ¿no? Y esta celebración de los días también yo creo que ha servido para hacer más comunidad, tanto desde el colectivo de industrias culturales, desde los propios artistas, como desde la ciudadanía. Y yo creo que esa ha sido una manera también de acercarlo, ¿no? En ese sentido también me gustaría subrayar lo que decíamos antes de la documentación o de los repositorios, en el caso, por ejemplo, de los teatros municipales, que evidentemente, bueno, pues también hemos recurrido a la documentación que hemos tenido y a generar actividad online. Sí que se generó, sobre todo las primeras semanas, una especie de campaña que era Junts Resistirem, donde diferentes, lo conoces, de diferentes pues artistas, creadores, desde actores como Ferran Gadea, diseñadores como Marc Diego Boque Bazán, crítico de teatro como Josep Vicent Peiró, en fin, desde Cabanyal Íntim, Isabel Caballero, Vicente Chambó, en fin, mucha gente se unió porque realmente el contexto cultural, por lo que decíamos antes, ha servido como un elemento emotivo para
levantar el ánimo y para, a través de esos cauces, ¿no? Que pueden movilizar más pues la empatía o el sentimiento, poder producir psicológicamente un ánimo mejor dentro de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ahí se ha generado una red muy interesante que desde luego ahora, como decía Carlos Garzán en un artículo primero, al principio de esta pandemia, ¿no? Decía, acordaos cuando dejemos los balcones que lo que tenemos que hacer es responder a ese colectivo, pues yendo, como decías, a los teatros, a los cines, a los conciertos. Esa es la mejor respuesta, ¿no? que les podemos dar. Hay que hacer apología de la cultura. Uno de los sectores que está dentro de tus competencias, que es el libro, la lectura. Antes aparecía una foto de la película de Truffaut de Domicilio Conyugal y había un informe que durante el primer mes del confinamiento el índice de lectura... Bueno, Carmen ahora vuelve, ahora la volvemos a reconectar. Estaba comentando ella pues la importancia del sector del libro, y yo desde mi experiencia, desde la Concejalía de Acción Cultural, os puedo decir que lo he vivido en mis carnes, sobre todo esa respuesta del público, de la ciudadanía a la hora de recurrir al formato digital y a la conexión con las librerías, que aparentemente pues estaban alejadas, ¿no? O estaban situadas en espacios físicos, aunque tengo que recordar que la red de bibliotecas de Valencia se compone de 33 espacios, pero sin embargo aquí podemos ver la biblioteca de La Pechina, maravillosa, pero bueno, sí que puedo confirmaros que, al hilo de lo que comentabas, Carmen, que bueno, esa respuesta, ¿no? De la ciudadanía de cara a las lecturas ha sido muy importante. Ahora sí que revisamos todos sus formatos, pero bueno, sí que ha sido muy importante. Continúa, perdona. Nada, no, lo que es que no se ha habido un problema. No, la pregunta que te iba a hacer es que durante este confinamiento muchas de las iniciativas online, bueno, pues eran un poco de, esto lo digo yo, de relleno, ¿no? De volcar contenidos por volcar, pero una de ellas era potenciar el préstamo electrónico para que, bueno, los usuarios de bibliotecas pudieran, leer libros online, ¿no? Quería saber cómo había funcionado esa iniciativa, Maite. Pues mira, ha funcionado muy bien porque además antes de que ocurriera la pandemia, ya el día de las bibliotecas, ¿no? Escribíamos de alguna manera esa necesidad de readaptar las bibliotecas a la situación actual. Es decir, no solamente ligadas a lo que es físicamente una sala de estudio, una sala de lectura, sino que la biblioteca es mucho más, y además en ese sentido también conectado con la propia idea del Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas, ¿no? Y la verdad es que la pandemia nos ha permitido verlo en directo, ¿no? Ver en directo cómo la gente ha reclamado esas lecturas. De hecho, bueno, cuando habilitamos, como dices, a través de Biblio, ¿no? Este formato, lo hicimos sobre todo para los lectores que no tenían el carnet de la biblioteca. Bueno, pues hemos alcanzado prácticamente el millar. Empezamos unos 500, luego ya subimos a 800, tenemos casi 1000. Algunos de ellos, evidentemente, ya se van a hacer el carnet oficial de la biblioteca. Y este soporte lo que nos permitió fue, por un lado, trabajar en nuevas lecturas, ediciones de libros nuevos y tener más respuesta por parte de la ciudadanía que estaba interesada, y luego también potenciar otros formatos como fueron los audiolibros. Nosotros tenemos casi 300 títulos de audiolibros, y lo que hicimos también, porque ya me conoces un poco, es el potenciar el sentido transversal, ¿no? de la cultura, llegar, ahora lo hablaremos, a diferentes perfiles, no quedarnos estancados, y en este caso a través de la Concejalía de Envejecimiento Activo, lo que pensamos es que el audiolibro es un soporte muy interesante que acompaña principalmente a la gente mayor, o sea, gente que a lo mejor tiene dificultades para leer, para ver la letra, etcétera, aunque también es un formato muy bueno para aprender idiomas. Entonces, creamos un tutorial por parte del equipo de Acción Cultural, en colaboración con ellos, y nos sirvió un poco de herramienta
para potenciar los audiolibros, bueno, que recuerdan de alguna manera las narraciones orales, ¿no?, de antes, y que desde luego para ellos sea un soporte de compañía muy, muy importante. En ese sentido, el hecho de conectarnos a eBiblio i fomentar la... Vam llegir que les històries més emocionants i apassionades sorgeixen en els moments més crítics. Vam llegir com l'enginy i l'astúcia són les armes més poderoses en qualsevol guerra. Vam llegir com els crims es podien resoldre si ens fixem en els detalls xicotets. Vam llegir que un xiquet pot tindre tanta màgia com per a canviar el món. Llegir, contar històries o escoltar-les ens fa lliures, lliures per a volar i viatjar amb l'única frontera de la nostra imaginació. En este temps que ens ha tocat viure, gràcies a la xarxa de biblioteques municipals de València, avui tots i totes podem contar gaudint de la llibertat que aporta la cultura. Esta es bueno, la campaña que hicimos durante la pandemia, porque realmente fue un resumen de las acciones que fuimos desarrollando poco a poco, aparte de los libros electrónicos y los audiolibros. Sabes que también desarrollamos los cuentacuentos online, que lo hicimos principalmente para seguir activando nuevos lectores entre los niños y también recomendando lecturas y títulos de cuentos y de historias a los padres. Y luego también, hicimos un reparto de libros y de películas entre los centros de acogida, los albergues de la ciudad, tanto albergues que acogían inmigrantes como personas sin techo, porque realmente, como te decía antes, la lectura ha sido una ventana fundamental para soportar mejor este confinamiento y para desarrollar la imaginación y un poco, el entretenimiento. Entonces, a partir de ahí, con todo ese desarrollo, que también tengo que decir que, se hizo principalmente, y desde aquí también quiero dar las gracias, porque el equipo de Acción Cultural y la red de bibliotecas ha sido un equipo muy activo a pesar del confinamiento y han ideado también propuestas para seguir generando estos proyectos, nuestras actividades. Y la verdad es que yo creo que va a haber un antes y un después del sentido de las bibliotecas, sobre todo de las bibliotecas, de la red de bibliotecas de la ciudad, porque han estado muy cerca del ciudadano, dando un servicio que ahora evidentemente vamos a ir retomando, estamos haciéndolas poco a poco en diferentes ciclos y según las indicaciones sanitarias, evidentemente, poco a poco, ¿no?, ofreciendo actividades y demás cuando ya podamos completarlo. Pero yo creo que además de, por supuesto, las series, la música, yo creo que los libros han tenido un protagonismo muy importante durante el confinamiento. Pero, Maite, ¿tú no crees que todavía queda mucho para que las bibliotecas en España, en Valencia, sean más allá de esas instituciones de préstamo de libros, o sea, ese edificio tótem en el que mucha gente entra con respeto, desconocimiento, o incluso como algo aburrido? ¿No crees que todavía queda muchísimo por recorrer? Por ejemplo, a mí me llama la atención, en el caso de Valencia, perdona, contesta, perdona. No, tienes razón. No, y te iba a decir, y de hecho, ahora porque ha venido este parón, ¿no? Pero sí que queríamos iniciar algunas propuestas para sacar las bibliotecas físicamente de esos muros, como bien dices, ¿no? Que en esta ocasión nos ha servido mucho, pero queremos un poco, conectarlas con otra realidad, más allá, evidentemente, del sentido tradicional que tiene una biblioteca. E incluso la labor del bibliotecario, ya te digo, conectados con el Colegio de Bibliotecarios, queremos de alguna manera, habilitarlas, acercarlas más allá del propio edificio, incluso con una serie de actividades que sí que están generando mucha respuesta. Ya sabéis que al inicio de este mandato también reforzamos la visibilidad de las mujeres escritoras con un convenio, con la Asociación Clásicas y Modernas, creando bibliotecas en igualdad. Es decir, queríamos generar, lo digo queríamos porque iniciamos, ¿no?, una parte de actividad, pero ahora tuvimos que pararla, evidentemente, pero precisamente para eso, para conectar la biblioteca. Y también es muy importante, las bibliotecas en Valencia realmente son lugares estratégicos. Pensar que si tenemos 33 bibliotecas, realmente son espacios que prácticamente cubren todos los barrios de la ciudad.
falta alguno, pero cubre casi todos. Entonces es muy importante conectar la biblioteca con la realidad del barrio. Incluso durante este momento de confinamiento, los responsables de las bibliotecas también, bueno, el día del libro, evidentemente, pues se grabaron, se editaron vídeos recomendando títulos, pero también han explicado la propia historia y de la arquitectura de cada una de ellas, por ejemplo, ¿no? Porque algunas están situadas, bueno, pues en edificios industriales, edificios antiguos, y vale la pena también conocerlo y conectarlo con el barrio. Pero estoy de acuerdo contigo en que bueno, tenemos que reactivar una nueva mirada o una mirada más amplia del sentido de las bibliotecas en la actualidad, porque desde luego son un potencial muy importante. Y también me llama la atención, que era lo que te iba a comentar antes, que has mostrado una foto de la biblioteca de la China, que es preciosa, y también me llama mucho la atención, pero esto de Valencia, que no estén abiertas al turismo. No digo como que vayan los turistas en masa a las bibliotecas y a las librerías, pero que sí que me llama la atención que muchas veces cuando vas a otras ciudades más grandes o incluso más pequeñas, por la librería de Oporto, que es una ciudad muy, muy pequeña, sí que tienen como cierto tamiz turístico, es decir, la belleza de los libros, ¿no? Y en Valencia pues hay librerías bonitas, hay bibliotecas bonitas, pero probablemente ni la gente del barrio lo conozca. Ya. Yo, bueno, en este caso voy a aprovechar, ya que tenemos al vicerrector, para recomendar la Biblioteca Histórica de la Nau. Por ejemplo, es muy bonita. Que además tiene unos fondos espectaculares y es un lugar muy, muy especial en la ciudad. Y bueno, y me consta que en este caso sí que, por ejemplo, hay visitas guiadas al edificio donde se incluye la biblioteca. Pero sí que es verdad que, bueno, tomo nota. Además, esta conversación también viene para eso, para recibir propuestas de las más singulares o más peculiares para poderlas explicar también como una parte de nuestro patrimonio. Me parece muy interesante, ¿eh? Sí. Oye, Maite, ¿tú durante el confinamiento has leído más? Uy, pues me hubiera gustado leer más. Lo que pasa es que, como ha comentado antes el vicerrector, ya sabes que mi cometido no ha sido solamente cultural, he tenido, bueno, también cooperación, inmigración, educación, demás. Las reuniones eran muy largas y las horas de sueño muy cortas. Entonces, me hubiera gustado leer más. Sí que pude, bueno, por lo menos alguno, el de John Banville, de Imposturas. Ese me costó concentrarme, porque bueno, ya sabes que Banville tiene ahí una trama, pero sí que he conseguido leérmelo y disfrutarlo. Y luego yo creo que también ha sido interesante los encargos que se han hecho durante el confinamiento. Tú también has escrito algún artículo sobre salvar una librería. Sí. Y ahí sí que he apostado por el sector, por supuesto, y yo creo que desde el confinamiento se ha hecho una gran labor. Y ahora lo interesante ha sido los reencuentros, ¿no? Con los libreros y luego también para recoger estos autores, ¿no? Esos títulos que tenías pendientes y, bueno, y alguna recomendación. Por ejemplo, en mi caso, desde Ramón Llull, por ejemplo, Manuel Astur, que no conocía a Manuel Astur, que ha escrito San el libro de los milagros, me lo recomendó Almudena y realmente ha sido un descubrimiento porque es un libro, bueno, pequeñito, sencillo, es como, no sé, escrito a modo de leyenda, pero me gusta mucho el sentido descriptivo que tiene de algunos apartados y la verdad es que ha sido un descubrimiento. Bueno, yo sé que sí que has leído, así es que cuéntanos también tú un poco cuál ha sido tu experiencia. Yo he leído, bueno, yo aproveché el confinamiento para leer los libros del Premio de la Crítica Valenciana, unos galardones de los que soy jurado desde hace muchísimo tiempo. Ah, muy bien, muy bien. Que ganó Elisa Ferrer, autora valenciana contemporánea de avispas, publicada por Tusquets, que es un libro que vale la pena. Al principio, que esto parece ya hace un mogollón de tiempo del confinamiento, leí Rewind de Juan Tallón, que lo disfruté también mucho. El último que he leído ya saliéndonos del confinamiento es el de Rafa Cervera, no, porque ya no queda tiempo, sobre, bueno, unas memorias muy, muy musicales. Y bueno, he aprovechado también para leer a mucha escritora, pues Vivian Gornick, Anne Ernaux y el último, pero el primer libro del verano fue el de Rebecca Solnit, el de la guía del arte de perderse.
Pero ya hablando de libros, y tú has mencionado una librería, la librería de Ramon Llull, sí que es verdad que las librerías, incluso aunque estaban cerradas, han sido muy activas en cuanto a activismo cultural, ¿no? Valga la redundancia. Y también impulsaron la iniciativa del Amigo Invisible, en el que se recomendaban, bueno, libros entre ellos, y llegaron a los 2000 inscritos, Amigos Invisibles. Es una cifra nada desdeñable, porque las librerías, como parafraseando a Remedios Zafra, le mueve mucho el entusiasmo, pero no solamente el entusiasmo. Y también hoy ha hecho público la editorial Astiberri que a través de la web no iba a vender libros en papel, sino que iba a dejar esa opción solamente para las librerías. Entonces creo que conviene también que todas estas cosas las digamos, porque son ideas o alguien se puede concienciar sobre lo que, bueno, pues sobre la importancia de acudir al negocio local y sobre todo la cultura de proximidad, ¿no? Tú hablabas antes de las bibliotecas enraizadas en el barrio, de los teatros municipales. Y es importante remarcar esto, ¿no? Que la cultura de proximidad, la que tienes, pues la librería que tienes bajo, el teatro que tienes enfrente de tu casa, donde luego va el grupo local, que solo lo vas a poder escuchar aquí, porque está muy bien irte de turismo a otra ciudad, pero el contacto con la cultura de proximidad la vas a tener básicamente en la ciudad donde vives. Bueno, he contado un rollo. Está bien, está bien, está bien. He contado un rollo, pero bueno. Hablamos del teatro, ¿vale? De las artes escénicas. Venga. Que también está vinculado con el confinamiento y con el futuro. En el musical, antes del cierre, en la temporada anterior, se representó las canciones, ¿vale? De Pablo Messier, ¿no? Pues, se junta un grupo a escuchar diversas canciones, y en lo que en principio parecía un acto inofensivo, ¿no? Gente escuchando y cantando canciones, himnos, termina por transformarlos a todos, ¿no? Algo similar ha pasado también durante el confinamiento, ¿no? Donde de forma inopinada pues, surgían himnos como Resistiré. Ya hemos acabado prácticamente todas las fases de la desescalada, Maite, y los teatros no han abierto todavía. Y entonces esta nueva normalidad sin teatro a mí no me parece muy normal. A ver, los teatros se están preparando para abrirse, les quedan horas, pero evidentemente bueno, pues había que ir sorteando, ¿no? El resto de fases anteriores, viendo cómo proceder y a partir de ahí, bueno, pues preparar los espacios. Yo creo que ha sido muy importante la parte de escénicas, la colaboración que hemos establecido durante estas semanas. Yo la verdad es que he tenido la suerte, digo la suerte porque bueno, el tema de la conexión también te permite generar muchas reuniones y hemos estado pues trabajando mucho, bueno, varias esferas, ¿no? Por una parte, pues el tema de ayudas, evidentemente, porque ellos ya veían el parón y la necesidad de generar ayudas. Hemos adaptado las convocatorias a toda la información y toda la realidad que se está viviendo ahora. Y sobre todo también, una vez ya establecida esa parte, había que trabajar sobre los protocolos. Ahora mismo estamos viendo una imagen de la Mostra del Audiovisual Valencià, que es con la que vamos a abrir el sábado próximo el Teatro de la Mutant. Esta mostra estaba programada antes de la pandemia. Hay que recordar que, bueno, mantenemos la política de no aplazar, sino reprogramar, y en este caso es lo que vamos a hacer prácticamente con todo lo que podemos, que va a ser prácticamente la totalidad. Es importante, ya te digo, nos hemos reunido con diferentes sectores de las artes escénicas, tanto de danza, circo, música, salas privadas también, y luego también la red de teatros, la Red Nacional de Teatros, donde tanto la coordinadora de la Mutant como el jefe de servicio de acción cultural forman parte. Entonces, las mesas de trabajo que se han desarrollado a nivel nacional ha sido muy interesante porque, claro, se ha visto un poco las necesidades más técnicas o más internas del sector. A partir de ahí, a partir también de la guía de buenas prácticas que hace poco editó el INAEM,
Y luego, por supuesto, nosotros tenemos que trabajar coordinados con el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos del Ayuntamiento y de Prevención, pues con todo eso, más con la realidad que tiene cada uno de los espacios, pues hemos elaborado unos protocolos. En esos protocolos también se ha integrado Rambleta. Estamos coordinados con Rambleta y hemos tenido reuniones, bueno, pues para perfilar y mejorar. Esto es el cartel del Festival de Titelles del Cabanyal con el que vamos a abrir el Teatro Musical. El viernes 3 empezaremos por ahí. Y bueno, ya era importante, como te decía, ese reajuste. Es muy importante, por un lado, desde el punto de vista técnico, para que tanto las compañías como bueno, todo el personal técnico, el personal laboral, en este caso el ayuntamiento, tuviera claras las pautas. Y luego también es muy importante que el público vaya tranquilo. Lo más importante es dar confianza al público, que pueda disfrutar y que pueda volver al teatro con total normalidad. Y eso también, evidentemente, ha requerido pues, de unos tiempos para ver cómo avanzaba el propio sentido de la pandemia. Entonces, bueno, vamos a empezar este sábado. La Mutant va a ser la primera que abrirá en la ciudad y a partir de ahí, bueno, pues ya completarán el resto su calendario. Pero vamos, no hemos hecho antes principalmente, bueno, porque teníamos que seguir los criterios de las autoridades sanitarias y había que ser prudente, pero lo importante es abrir bien y abrir con todas las garantías. Entonces, en ese sentido, entiendo tu necesidad de venir al teatro, pero ahora mismo estamos comenzando la nueva normalidad, con lo cual ya este sábado podemos ir todos a la Mutant a disfrutar, en este caso, del audiovisual. Han sido los primeros en cerrar, ¿no? Y van a ser los últimos en abril. Y siempre se desliza como un mensaje que puede ser un poco contraproducente, ¿no? Porque si son ejemplos muy de andar por casa, ¿no? Pero si los supermercados han estado abiertos desde el primer momento, los estancos también, ser los últimos en abrir no lanza un mensaje poco positivo al público. A ver, no, yo entiendo que simplemente estamos siguiendo unas fases y aunque estamos ahora a partir de la última fase, yo creo que es un proceso normal, me refiero, la gente va, pues primero se han abierto las terrazas, hemos empezado a revisar cómo podíamos funcionar socialmente en grupos, al aire libre, en fin, y los siguientes son este tipo de espacios que pueden ser teatros. Bueno, de hecho, los cines también abren este viernes, entonces yo creo que la preparación previa, es decir, piensa que, igual como ha pasado con las bibliotecas, la preparación previa de colocar señalética, colocar mamparas, hacer estudios de arquitectura de cada espacio, que es lo que hacemos en cada biblioteca, en cada teatro, requiere de un tiempo y en ese sentido también acorde con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso natural. El hecho de que ahora mismo ya lleguemos a celebrar, por así decirlo, ¿no?, esta nueva normalidad con la apertura de cines y teatros, yo creo que era necesario llegar a esta fase y con todas las garantías, y es un poco la línea. También quiero decir que durante la pandemia hemos tenido varias reuniones. Para mí era importante, por ejemplo, no solamente con los teatros, sino con los espacios culturales privados de la ciudad. Pueden ser pues, galerías de arte, librerías, salas de música, en fin, no solamente ajustado a los teatros. Hemos tenido varias reuniones y una para mí fue importante porque participaron los concejales Emiliano García, concejal de Salud, de Sanidad, y el concejal Aaron Cano, de Seguridad Ciudadana. Los bares culturales que también estaban ahí, pues era importante, ¿no?, que hablaran con el concejal de policía, no solamente para hablar si les multan por la música, ¿no?, por la música alta, sino que hablaran previamente a esta reapertura para revisar entre todos los protocolos y qué necesidades o qué por ambas partes tenían que comunicar. Yo creo que en ese sentido fue importante ese tipo de reuniones más transversales, ¿no?, con otros concejales, para, sobre todo, el sentido de la cultura, que no se considere como una burbuja solamente de los profesionales o de los técnicos más del sector, sino que realmente sean conscientes otras áreas, otros servicios de la necesidad
de estar también participando y desarrollando eso. Antes has comentado, bueno, que es necesario cumplimentar todas estos protocolos, supongo que para generar confianza al público y no estigmatizar la cultura, ¿no?, como un sitio no seguro al ser en sitios cerrados. Pero el público, que es esencial en la cultura, probablemente las artes escénicas aún lo sea más. Es decir, ¿las artes escénicas pueden ser online? A ver, puede ser online, sí, puede ser online. De hecho, hace poco leía un artículo donde recordaba el famoso Estudio 1 de Televisión Española, ¿no? Cómo el teatro también te puede llegar desde la pantalla, ¿no? Y en ese momento, imagínate. Lo que ocurre es que, bueno, también se reclama un espacio físico y una experiencia física en el teatro. Lo que ocurre es que yo creo que se va a complementar. Va a ser un soporte que se complementará, que se van a hacer grabaciones, que es lo que te decía antes, por también completar los repositorios, pero sobre todo para considerarlo. Y luego yo creo que va a ser una buena herramienta a la hora de poder ver determinados proyectos sin necesidad de viajar tanto. Hay que pensar ahora también en la necesidad de que el viaje en estos momentos tampoco va a ser tan masivo como antes, y yo creo que el hecho de que pues haya directores de escena, compañías que puedan mostrar sus trabajos puede ser muy útil. Sin embargo, la gente reclama la presencia, y eso sí que es algo que tenemos que tener en cuenta. A pesar de que, bueno, el soporte digital evidentemente ya va a ser una herramienta más, y desde luego, además, de hecho, leí también hace poco que el Ministerio de Cultura había destinado 2 millones para completar el catálogo cultural online. Es decir, realmente sí que este confinamiento, como te decía al principio de la conversación, ha servido para revisar esas carencias y para poder pues inyectar de alguna manera ese apoyo económico para poderlo completar. Y en estos retos que deja el COVID, la cultura post-pandemia, ¿se ha barajado en algún momento intensificar la actividad musical, escénica, de festivales en la vía pública, Maite? A ver, antes de que ocurriera esta pandemia, sabes que tuvimos un encuentro de festivales precisamente en el Centro Cultural La Nau, festivales de escena. Para nosotros era importante, bueno, poner en común qué necesidades había, cómo podíamos funcionar mejor, y de hecho también invitamos a algunos gestores culturales que habían trabajado en otros festivales. De algunas de esas conclusiones lo que se dedujo es que efectivamente era importante crear un calendario coordinado de festivales, porque los festivales culturales realmente forman parte de la imagen de ciudad. Ahora, de hecho, hablando con el concejal de turismo, le comentábamos, ¿no?, lo importante que va a ser ahora mismo la agenda cultural de la ciudad como reclamo, porque va a haber mucho turismo local. Y al margen, por supuesto, de la visita a Valencia, que muchos a lo mejor ya conocen, ¿no?, pues del ocio, de la gastronomía, etcétera, la agenda cultural ahora mismo tiene un potencial muy grande y tenemos que visibilizarla. Y en ese sentido los festivales son una pieza fundamental, teniendo en cuenta no solamente que son festivales que funcionan por disciplinas, sino también que muchos de ellos, como ocurre con Cabañal Íntim o con Rusafar, etcétera, también representan la identidad de un barrio, ¿no?, una identidad como muy, muy concreta. En ese sentido, pues nos vamos a encontrar con una mayor actividad de cara al otoño, porque algunos de ellos han trasladado sus fechas a 2021, pero otros ajustarán algún proyecto para el otoño. Entonces, en ese sentido, va a haber una actividad intensa, pero ya te digo, antes de esta pandemia sí que se quedó un poco sobre la mesa el potenciar esa coordinación y crear esa agenda cultural de festivales para poder funcionar mejor y sobre todo para poder trasladar como marca de ciudad el desarrollo de los festivales culturales. Y hablando de calendario, ¿no temes que en otoño haya una saturación de actividades culturales, teniendo en cuenta que, no solamente de tu concejalía, ya estoy hablando en general, teniendo en cuenta que hay que asumir la oferta cancelada, las funciones no representadas? ¿Esa saturación no puede ser un poco contraproducente, Maite?
A ver, en este caso ya comentamos, como te decía al principio, la política de no cancelar, ¿no? Somos conscientes de que evidentemente si no cancelas y quieres desarrollarlo durante este año. Entonces, en ese sentido, por la parte de los teatros municipales, hemos habilitado o hemos desarrollado actividad en 2 meses que anteriormente no había, como es el mes de septiembre y el mes de diciembre. Eran meses más inactivos, que de hecho lo que han permitido ha sido, como dices tú, poder incorporar al calendario este tipo de proyectos que no se han podido desarrollar por la pandemia, pero sin una saturación, es decir, llevando a cabo pues, una línea de programación totalmente acorde a lo que habíamos hecho. Evidentemente, ya de por sí, vamos a ver, el otoño, la nueva temporada, ¿no? Octubre, noviembre, siempre han sido intensos, igual como la primavera. Ahora mismo, evidentemente, lo van a ser. Pero en nuestro caso, el hecho de poder programar durante esos 2 meses nos va a ayudar a poder reajustar fechas de programas que estaban previstos anteriormente. Sí, pero la pregunta era, ¿el público va a poder ir a todo? ¿Va a tener que ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Bueno, no les va a dar la vida. No, hay que tener en cuenta que no sé si en otoño estaremos a 100% o también habrá alguna restricción de aforo. Yo creo que el público tiene ganas de volver y de participar. Y en ese sentido, bueno, yo creo que va a haber público. Sí que es cierto que de cara a potenciar, pues reactivar, mejor dicho, toda la vuelta cultural en la ciudad, aparte de bueno, pues planes de comunicación, trabajo también de cara a turismo, ¿no? Etcétera, es muy importante en ese sentido, bueno, tener claro que el público tiene que volver. También somos conscientes que ahora mismo, bueno, pues hay un perfil social que se va a ver afectado por la crisis y, por lo tanto, también uno de nuestros objetivos va a ser potenciar la accesibilidad de la cultura al público. Es muy importante, pues a través de herramientas, en mi caso, por ejemplo, pues a través de la educación, a través de juventud con Cultura 8B, poder promocionar y poder facilitar entradas a conciertos, a teatros, a gente que va a entrar en una situación muy vulnerable y, evidentemente, en lo último que se va a gastar el dinero, desgraciadamente, va a ser en comprar la entrada al teatro. Entonces, ahí sí que es nuestra función que la cultura sea una herramienta para que llegue a todos. Evidentemente va a haber unos fieles, ¿no?, que además económicamente pues van a tener un apoyo importante, pero lo importante es que, bueno, otros sectores que ahora mismo pues económicamente sean más débiles, que puedan acceder a la cultura. Entonces sí que es uno de los objetivos también esto te hablo a nivel de ayuntamiento, que tenemos de cara al otoño. Y en mi caso, con la herramienta de educación y de juventud y de acción cultural, evidentemente, pues con eso voy a trabajar, por supuesto. Maite, ya para ir acabando, hemos hablado de espacios, hemos hablado de contenidos, hemos hablado del público y todo esto no existiría si no hay alguien creando, es decir, si no hay un músico componiendo, si no hay un actor interpretando, si no hay un dramaturgo escribiendo un texto. El principio y el final, sobre todo el principio, es el creador. Y hemos hablado también de la precariedad del sector cultural, que no solamente es algo valenciano, es extensible probablemente a todo el país. Y algunas ideas que cobran fuerza es que esta crisis del coronavirus lo que va a hacer va a ser evidenciar más o mostrar más las grietas de la fragilidad del sector. Y una pregunta que yo tengo que hacerte es ¿hasta qué punto la misión de los servidores públicos es garantizar que el tejido cultural no se cangrene con esta crisis? ¿Cuál es vuestro margen de maniobra? Pues tenemos una responsabilidad muy grande, porque evidentemente hemos visto cómo ha reaccionado el sector en la pandemia y qué supone esta paralización para ellos. Entonces, bueno, nosotros desde Acción Cultural hemos hecho 1000 encajes de bolillos, ¿no?, para poder reajustar pues la dotación de las ayudas. Ya sabéis que hemos aumentado pues
para el sector del libro, para compra de bibliotecas, por ejemplo. También las ayudas que hacemos de artes escénicas pues hemos ampliado en alguna ocasión, pero faltaba el impulso fundamental. Ese impulso se aprobó la semana pasada. Bueno, viene evidentemente desde alcaldía y vicealcaldía y desde el concejal de Hacienda, que es, bueno, de alguna manera, ¿no? Y desde las propuestas de cultura, de los 3 concejales que sabes que somos responsables de cultura, y vamos a tener un aumento de 2,5 millones para el sector cultural. Yo creo que eso es una apuesta importante. Es una apuesta que permite bueno, reactivar o por lo menos poder subsanar esta paralización y además, en mi caso, no va solamente destinado a, por supuesto, artes escénicas, a las privadas o tejido vinculado pues tanto al sector editorial como a librerías, etcétera, sino también, como te decía antes, a raíz de esta reunión que tuvimos con los espacios culturales privados de la ciudad, que ampliamos pues a eso, a galerías de arte, bares culturales, sociedades musicales, en fin, etcétera. Sí que queremos también dotar una ayuda para reajustar, ¿no?, esa adaptación post-COVID que van a tener que hacer en los espacios, que va a ser un extra, y luego también una ayuda específica a industrias culturales. Es muy importante que el sector de industrias culturales, pues todas las empresas, lo que dices tú, pues tanto creadores como pequeña, gran empresa, que además al inicio de esta pandemia sabemos que hubo un apoyo muy grande para apoyo a empresa y a autónomos a nivel de ayudas, pero bueno, la respuesta fue tremenda, fue brutal. Vamos a volver a reactivarlo, pero en este caso orientado a las industrias culturales. Entonces, es una responsabilidad y yo lo considero una obligación por nuestra parte y valoro muchísimo el esfuerzo que se ha hecho por parte de muchos, ¿no?, dentro del tejido del ayuntamiento para poder sacarlo adelante. Sí que es importante y en este caso también quiero agradecer a la Concejalía de Acción Cultural todo su apoyo, porque la gente que me conoce sabe que me gusta mucho la frase, ¿no? La diferencia entre un soñador y un gestor es tener un plan. Para mí es importante que nos inyecten de esa cantidad económica, pero es muy importante que esas ayudas salgan en tiempo y forma. Y en ese sentido, bueno, pues hace poco tuvimos una reunión con la concejala de Recursos Culturales, pero en esa reunión para mí era importante que estuvieran los jefes de servicio, los asesores y personal técnico, porque realmente son los que van a sacar adelante, ¿no?, los tiempos y la gestión de esas ayudas y los que, bueno, van a hacer un sobreesfuerzo para que el sector las pueda recibir ahora, lo antes posible, porque es ahora mismo es cuando les hace falta, ¿no?, y poder salvar un poco la situación, como te decía, de las industrias culturales de la ciudad. Vale, pues esperemos que, como decía Alfredo, el operario de la cabina de Cinema Paradiso, el progreso siempre llega tarde, aquí que las ayudas no lleguen tarde, bueno. Las culturales no se resientan y que el porvenir sea, bueno, mejor de lo que tenemos, ¿no? Esa es la idea, por nuestra parte poderlo desarrollar y bueno, que el público también pues forme parte, ¿no?, de todo el tejido cultural de la vuelta, ¿no?, de este post-COVID que hemos titulado hoy, bueno, pues que sea realmente efectivo. No sé si hay alguien que tiene preguntas, si Antonio quiere decir algo, si Maite se ha explicado fenomenal y nadie tiene ninguna duda. Pues ha habido comentarios, pero no ha habido preguntas, ¿eh? Yo quiero haceros una pregunta a cada una, porque habéis seleccionado cada una fotografía, una imagen para terminar, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy en primer lugar, a poner la imagen que había seleccionado Carmen, y luego la que había seleccionado Maite, y podréis comentar también vosotras por qué habéis elegido esta imagen. Carmen, ¿qué Vale. quieres transmitirnos con ella? Bueno, pues eso es la estrella de Van Gogh en el MoMA. Es una imagen que muestra pues el borreguismo que todas las personas, incluida yo que aparezco ahí en la foto,
tenemos, ¿no? Ante una obra de arte dejarnos arrastrar por la masa. Y creo que es una imagen que no se va a repetir porque por el contacto humano de la distancia de 1,5 metros, 2 metros, una sala abarrotada. Creo que es una imagen del pasado y es una imagen que ya en el pasado invitaba a reflexionar sobre cuál es la experiencia de ver un cuadro, en este caso el de Van Gogh, tan rodeada de gente en el que no aprecias ni la pincelada ni el cuadro, nada, el borreguismo de una época y que, bueno, avanza o deja otro escenario que va a ser completamente distinto. Por eso la he elegido. Vamos a ver la de Maite, que también es interesante para ver exactamente qué nos has querido transmitir. No sé si se ve ya. Sí, a ver, bueno, había puesto una del musical y esta para terminar. Esta es una imagen del proyecto de la Boadora que actuó pues, unos días antes de comenzar la pandemia, actuó en la Mutant. Era un espectáculo que se llama Hemos venido a darlo todo. Y bueno, un poco como el broche, ¿no? El cierre de los públicos, pues es importante esta reivindicación del propio baile, ¿no? Porque hemos visto cómo ya están saliendo algunos locales que la gente tiene que bailar sentada. Me parece que vivir la esencia del espectáculo, ¿no? Y un poco la experiencia teatral que puede ser la danza, el teatro, el cine en toda su extensión, es un poco uno de los retos que tenemos para, bueno, desde esta nueva normalidad. Sí que me gusta en ese sentido recordar que hace unos días leí una noticia de una encuesta que hicieron en Barcelona, en el portal Teatre Barcelona, hablando de los públicos, que decían que el 92% de los espectadores que vuelven al teatro lo consideraban más seguro que ir al bar. A mí eso me animó mucho, la verdad. Incluso decían que el 50% compraría entradas a ciegas solamente para dar apoyo al sector, ¿no? Entonces lo digo porque, bueno, yo creo que tenemos un reto por delante. Por un lado están las industrias culturales, están los creadores, estamos las instituciones, ¿no? y los ayuntamientos para apoyar esta nueva normalidad, pero yo creo que es fundamental la respuesta del público y que el público poco a poco pueda disfrutar de la cultura en toda su extensión y en este caso, bueno, pues esta imagen reivindicativa que además cumplía unos días antes de la pandemia, pues me parece, bueno, pues que es una especie de canto de esperanza para todo lo que nos va a venir a partir de ahora y que espero que compartamos entre todos. Bueno, es importante porque la cultura, todas aquellas dimensiones que subrayaba Carmen Velasco al principio, una de ellas podríamos decir que la cultura es celebración y realmente es celebrar, y el teatro como fiesta, como celebración, ¿verdad? Celebrar si no hay presencialidad y si no hay proximidad va a ser muy difícil, ¿no? Desde luego, Mediterráneo sabemos que para celebrar hace falta proximidad. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante que se podrá seguir a través de YouTube dentro de unos días. Y queremos aprovechar también para las personas que nos habéis seguido, recordaros que tenemos el día 26 a las 10 de la mañana, iniciaremos la tercera línea de estos webinars que son los laboratorios o talleres. Y en este caso será el laboratorio de fotografía a cargo de Mario Rabasco. Una ocasión para aprender a hacer fotografía este verano. El día 26 a las 12, disculpad, me había equivocado de hora. Luego tenemos también el día 1, de nuevo un taller, pero en este caso con Nuria Rodríguez a propósito de su exposición sobre el sistema Humboldt, que vamos a abrir el día 1 de nuevo, y el día 6 tendremos de nuevo políticas culturales con el conseller Marzá y con el periodista Adolf Beltrán.
Gracias, muchísimas gracias, Carmen, y contigo a todos los periodistas culturales por el trabajo que estáis haciendo en este periodo, y también muchísimas gracias, Maite, por ese entusiasmo para hacer llegar la cultura en el periodo que se aproxima a las personas que mayores dificultades tendrán para ello. Gracias a todas y todos y nos vemos, si queréis acompañarnos, el día 26. Gracias. Gracias a todos, gracias a vosotros. Gracias, Antonio, gracias a todos.